la realidad que nos golpea, ayer lo comentaba en nuestro noticiario, marcada por los mercados mundiales con el alza de los precios de los combustibles, de los commodities. ¿Qué otros factores inciden, por ejemplo, en esta crisis que es mundial? Ayer escuchaba a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, diciendo, si vamos a una guerra o se desata la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los combustibles en Estados Unidos se va a disparar. Si eso es allá, imagínense aquí, que no vamos a tirar un tiro, pero nos va a tocar de carambola, para que la gente tenga una idea de cómo funciona también la geopolítica, porque Alemania se mantiene un poquito así, porque el gas que recibe para mantenerse encendida viene de Rusia, por el gasoducto famoso. Entonces, para que vean cómo todo está interrelacionado, y aun cuando veamos distante... Tan interrelacionado, Roberto, que la bolsa española en el día de ayer abrió a la alza y se mantuvo durante todo el día después del anuncio de Rusia de retirar algunas de sus tropas. Mínimas tropas, un respiro, un aliento, y se disparó la bolsa española y bajó el precio del petróleo. Ya. Bueno, ¿qué otros factores inciden en esta crisis, amén, del COVID-19 o las particulares actuaciones de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP? ¿Cómo está impactando a República Dominicana en estos momentos? ¿Cuáles son las perspectivas hasta finalizar el año? Hablamos de este y otros temas con el reputado economista José Manuel Luna Valiente. Profesor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un placer, Roberto, Pinky, qué placer de verte. Y también a todos tus amigos televidentes aquí en República Dominicana y a nivel internacional a través de las diferentes plataformas en las cuales estamos conectados en este momento. Sin duda que en este momento, como y valga la redundancia, ya todos somos petroleros en el ámbito de la especulación, como decía Pinky en algún momento, o de los análisis. Pero sí hay muchas variables que inicialmente no tienen que ver con la crisis política, de geopolítica de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y los diferentes países de la OTAN, que son los que están ahora mismo potenciando el precio del petróleo, que en este preciso instante el West Texas Index, que es el precio de referencia para el cálculo del precio de paridad del valor que tendrían los combustibles el viernes próximo, está en 94.52. Lo que quiere decir que si el Ministerio de Industria y Comercio haría lo propio y calculase, evidentemente que tendríamos un precio más elevado y el gobierno va a tener que meter la mano a nivel del subsidio. De eso lo haremos un poco más adelante. Pero básicamente es bueno saber que esta inestabilidad política de incertidumbre crea una tormenta perfecta, porque recordemos que el mundo viene de una recuperación desde el piso en un año 2020 prácticamente fantasma, donde no hubo producción, donde los factores de producción estaban deprimidos y no había demanda de combustible para esos sistemas de producción que estaban solamente centrados en varias áreas: alimentación, medicinas, fármacos. Y para eso, específicamente, el petróleo llegó a estar por debajo de los $30 entre mayo y junio del año 2020. Se proyectó a 50 a inicios del 2021 y la proyección que había para cierre del 2021 era unos $80. Pero lo que ha potenciado el incremento de los 15, $17 hacia arriba es toda la crisis política internacional. La reactivación de las economías y la movilidad de las economías líderes, como en el caso de China, la misma India, la misma Estados Unidos, la Unión Europea, provocaron inicialmente que el petróleo empezase a subir luego de estar en $28 y llegase a unos 50. A eso se une otro factor importante que no estamos tomando en cuenta, pero que es muy importante para el precio del petróleo en este momento, que del lado de la oferta también tenemos una combinación de recortes deliberados de la producción acordados por la OPEP y otros productores no OPEP, como el mismo caso de la Rusia, y de una caída de la producción en Estados Unidos con relación al petróleo del esquilo, que no están lanzando al mercado. Y recordemos que la OPEP ha fracasado 2 veces últimamente en reunirse para
aumentar la producción, que si hubiese aumentado la producción en 1 millón de barriles diarios 2 veces, el precio del petróleo hoy estuviera a otros niveles. ¿Por qué no lo hacen? Porque están recuperando la pérdida del año 2020 a un precio del petróleo de 22, 28 dólares. ¿Y a quién no le conviene tener ganancias extraordinarias en este momento en el mercado del petróleo? O sea, para precisar y entender un poquito también y compartirlo con nuestros oyentes y televidentes, a partir de su explicación, la OPEC al final no se pone de acuerdo para aumentar la extracción y producción de petróleo porque le conviene mantenerlo en este nivel porque el precio se dispara y la diferencia es ganancia para los productores. ¿Es así más o menos? No, es así perfectamente. Pero recordemos que este es un mercado, como es un mercado de grandes volúmenes, claro, los costos marginales del petróleo siempre han sido cada vez menor. O sea, el marginal se mide de una unidad a otra para que entendamos, pero estamos hablando de millones y millones de unidades. Entonces, sacar cada unidad adicional siempre va a ser menos costosa. Entonces, cuando tú ves la riqueza de los países árabes y tú ves a Dubái, tú dices, es que las ganancias son exorbitantes. Entonces, como quiera, a 94.53 están ganando una sobredimensión extraordinaria, acumulando cada vez más capitales para sus propias riquezas, lo que perjudica a los países, y creo que esta es la parte más importante de la República Dominicana, que somos dependientes totalmente de la importación de los hidrocarburos, que convertimos en combustibles finales, importamos combustibles finales prácticamente, no hacemos un refinamiento en la refinería que tenemos porque no tenemos la capacidad de eso, ni esa refinería tampoco lo tiene. Pero otros factores también importantes que tienen que ver con los productores de Quito de Estados Unidos, que redujeron su participación en el mercado. Y si los Estados Unidos hubiesen querido, también hubiesen intervenido. O sea que los Estados Unidos también, con una doble acción y doble moral, están provocando que la crisis se perpetúe para beneficiarse también de la misma. Recordemos que tienen grandes reservas de petróleo en Alaska, grandes reservas guardadas subterráneamente y no están interviniendo, porque lo que le conviene en este momento a los Estados Unidos es lo que estamos viendo que en CNN, que CNN por un lado atiza todas las noticias, es que la guerra. Sin embargo, en el lado ruso, tú ves al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, una persona sumamente inteligente a nivel político y diplomático, manejando la situación diplomáticamente. Ya el director de las Fuerzas Armadas rusas dijo, nos estamos retirando y hemos terminado los entrenamientos militares, creando un momento de expectativa, pero también de incertidumbre. La demanda en los países fuertes como Asia sigue fuerte. El cambio climático a nivel del frío produce mayor nivel de demanda de combustible por el nivel de calefacción. El mismo caso de Rusia, Europa prácticamente completa, los Estados Unidos bajo nieve, toda la parte central hacia arriba. La variante Omicron, que debió frenar la actividad económica mundial, no lo hizo como se temía en un principio. Por lo tanto, la recuperación de la economía siguió hacia arriba y esto ha creado, como yo he llamado, una tormenta perfecta, porque los mercados han seguido reflejando un incremento de recuperación y lo vemos a través de la misma inflación. Claro. Los países estamos en inflación porque estamos invirtiendo mucho más recursos para recuperar lo que hemos perdido. Y lo importante para la República Dominicana, y caemos en República Dominicana, es que del 8.5% de inflación reportada por el Banco Central y 1.17% reportada en el día de ayer para el mes de enero, el 75%, más del 75%, es inflación subyacente, o sea que está relacionada directamente con la importación de los commodities, alimentos y petróleo en mayor proporción, lo que crea un impacto directo sobre una economía como la dominicana, pero que también es a nivel mundial, en donde hemos perdido empleo, han bajado los factores productivos, los niveles de demanda no son iguales a los mismos que teníamos antes, los niveles de oferta tampoco son los mismos que teníamos antes, pero tenemos también otros impactos que han complicado al presupuesto nacional, el tema del transporte, en donde el gobierno tiene que realmente buscar medidas que vayan a el mantenimiento de un cierto equilibrio en un momento en donde tú te empiezas a recuperar y piensas que te vas a caer hacia atrás y te vas a ir de espaldas. ¿Por qué? Porque las condiciones están en que mucha gente, fíjate lo que ha pasado con el teletrabajo. Nosotros estamos ahora mismo en una plataforma virtual.
Sí. Pero hay muchas empresas que han decidido eliminar puestos de trabajo para utilizar menos personas y utilizarla a nivel virtual desde sus casas. El sector financiero, por ejemplo. Entonces, empleos perdidos de sectores, empleos no recuperados en su totalidad. En el caso del turismo no se ha recuperado la totalidad de los 300.000 empleos que genera a nivel directo. En otros sectores también por igual. Entonces, para una economía que tiene todo ese impacto a nivel de empleo, a nivel de alternativas, y en donde el gobierno que dijo, y lo planteó el presidente de la República, Luis Abinader, no podemos seguir subsidiando el precio de los combustibles, pero van a tener que seguirlo subsidiando, porque la clave es mantener la estabilidad macroeconómica. Y cuando hablo de estabilidad macroeconómica, tomamos en cuenta lo siguiente, Roberto y Pinky, amigos de radioyentes y televidentes también a través de la plataforma, que la variable principal que siempre afecta a la inflación es la tasa de cambio. Sin embargo, tuvimos, por el efecto de tener una economía hacia abajo que tenían su sistema de producción en baja, ¿qué pasó? Bueno, que la tasa de cambio se apreció. ¿Y qué hubiese pasado si hubiésemos tenido el mismo escenario del año 2004 con la quiebra bancaria? Que la tasa de cambio se hubiese vuelto loca y hubiese seguido hacia arriba. Entonces, el control de esa variable con el tema de la inflación, entonces ahí podemos entender que si la tasa de cambio no hace efecto en la inflación, entonces la inflación tiene un reflejo netamente importado, como es el caso que estamos viviendo en este momento. Y esta situación puede durar hasta abril y mayo. Podría durar mucho menos dependiendo del desmonte de la incertidumbre de geopolítica a nivel internacional con el caso de Ucrania y Rusia. Pero, ojo, hay temas importantes. El gobierno dijo 15.000 millones el año pasado de subsidio en el precio de combustibles los viernes cuando tenía que subir o no lo hacía. 2.000 millones acumulados hasta esta fecha entre enero y la mitad de febrero. Pero no hay otra alternativa, porque si seguimos reflejando, y que conste que siempre hemos criticado que el reflejo de los precios cuando sube, cuando baja, no baja. Entonces tenemos unos pisos y unos techos que a veces no conocemos. El tema de la ley de hidrocarburos es una ley que fue creada para recibir una serie de impuestos para garantizar el pago de la deuda externa. Y cuando vamos ahí, el mismo presidente dice que va a presentar un proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos en donde se podría tocar quizás la variable más importante, reducir un poco el impuesto del ad valorem, que es la carga directa al costo del barril del petróleo. Pero habría que esperar a ver cuál va a ser realmente la fórmula. Mientras tanto, yo creo que el gobierno tendrá que seguir asumiendo la parte de esta carga.